Nace el día bajo un cielo despejado. La claridad en la que todo se muestra. Lo que hacia ella brota y lo que su misma luz marchita. Todo nacer pide desnudez, como la pide el amor, como la regala la muerte. La poesía, suena medio pedante, pero como que me eligió a mí, ¿no? Digo, yo nunca había pensado en escribir. Una vez, como dije, después de años de silencio, no silencio como tema ni silencio como idea, sino silencio como paisaje dentro del cual yo existía. Estaba en la cocina del monasterio y me acuerdo que se ponía el sol y miré y fui hacia un lápiz. Esos momentos, pocos momentos en la vida donde es como que es el cuerpo entero el que hace la acción y no la cabeza la que lo conduce. Y fui, tomé nota y dije, se pone el sol tras la ventana de la cocina, el té está casi listo. Eso era todo. Pero mientras hacía eso sentí como que nacía a la poesía. Yo suelo ver mi vida, me gusta verla como 3 nacimientos. Primero el haber vivido en la Argentina, donde me dieron el nacer, me dieron nacimiento, me dieron la luz, y con eso me vino un lenguaje, la lengua materna. Yo vengo de un mundo obrero, digo, mis padres eran obreros, terminaron la primaria y nada más. Yo misma a los 13 años ya empecé a trabajar en una fábrica de obreros. Así que siempre me intrigó de dónde salió en mí ese hecho que, bueno, acá a los 15 años leía El ser y la nada, que aunque no entienda nada, esa nada me interesaba más que lo que los demás chicos estaban entendiendo y a lo que se abocaban, ¿no? Yo siempre me intrigó ese deseo. Yo no diría que es de saber, sino de usar el saber como forma de comprensión de la vida. O sea, la vida nunca me pareció algo que se daba por descontado, sino algo que había que traerlo a la luz para hacerlo propio. Una vez en un programa de televisión excelente que me hicieron, que yo no sabía, y en un momento pusieron en el fondo del lugar donde estábamos haciendo el programa una foto de cuando yo era chico. Y me hicieron dar vuelta y que le hable. Y fue muy emocionante, digo yo, que me enganché en el juego. Y me acuerdo que lo que le dije era como que, bueno, que muchas veces yo me había equivocado en la vida, pero sentía que nunca me había traicionado. Y creo que eso es lo que me queda así de ser fiel a la niñez, porque la niñez es algo que uno de alguna forma lo instaura como un mito posterior, ¿no? En la niñez no hay conciencia y eso es ser niño. Después uno proyecta de alguna forma en la niñez ese espejo del originario. Pero siento eso, como que si yo diría que la constante de mi vida era una necesidad de comprender la vida, de esa forma hacerla propia y expresarla. Y esa expresión que para mí va junto con la comprensión es lo que es para mí la creatividad.
Después, a los 19 años, decidí irme. Terminé en Estados Unidos, no tenía dinero, nada, ni sabía inglés. Y ahí nací a mí mismo desde mí mismo, ¿no? Ahí me di una vida yo y tuve que conquistar un lenguaje. En los años que yo pintaba en Estados Unidos, para mí el pintor del siglo era Rothko. Rothko comenta, la gente que frente a mis cuadros llora, me di cuenta que era algo que su pintura hacía, o sea, y algo inexplicable. Lo que tiene de maravilloso aquella gente que realmente ha llegado a ser grande, que no hay fisura por donde meterse y comentarla. O sea, la obra es entera. No hay un por qué ni para qué. Es la obra que se impone. Yo había trabajado por meses y meses en un dibujo en particular. Era un dibujo en tinta china, pero inmenso, de 2 metros por 2 metros. Y yo en ese tiempo trabajaba con Timothy Leary, el del ácido lisérgico, que hacíamos experimentos con el ácido lisérgico y el proceso creador. Y me acuerdo que se lo llevé y le mostré el dibujo. Y él me dijo, una mandala. Yo dije, sí, pero yo no sabía que era mandala. Pero bueno, fui a mi casa, todavía no había Google, así que busqué en libros. Y fue curioso. Bueno, sí, realmente era una mandala. Y fue cuando yo terminé esa obra, que cuando uno termina una obra, sobre todo una que trabajó mucho, y la ve por última vez porque ya la da por terminada, es como un orgasmo entre la obra y uno. Y después enseguida uno descubre una falla y esa falla va a ser la próxima obra, ¿no? Porque ninguna obra logra concretar lo que uno quiere. Pero esa vez al separarme me di cuenta que yo no estaba más ahí. Y después quise seguir pintando, pero me di cuenta que era todo técnica. Yo ya no estaba más en aquello que estaba haciendo. O mejor dicho, lo estaba haciendo, pero no lo estaba creando, porque yo no estaba en aquello que decía estar. Y después, el otro que yo llamo mi tercer nacimiento, es cuando entré en la vida monástica y encontré otro lenguaje, que era el silencio. Y ahí se dio a luz en mí la poesía. Primero ya había estado con los Hare Krishna, después pasé a tener un gurú que me lo había presentado Allen Ginsberg, y con él empecé a ser el que lo acompañaba en sus giras, etc., y terminamos en un monasterio trapense, cerca de Boston. Y fue ahí donde volvería a decir que tuve una
comprensión estética, casi de lo religioso, ¿no? En el sentido que era un lugar que viven en silencio, ¿no? La idea de un lugar en silencio y un silencio que lo palpabas al llegar, me resultó connatural. Yo diría que sentí inmediatamente una pertenencia a eso. Entonces para mí la poesía llega tardíamente, tenía casi 30 años, pero a la vez como una continuidad de lo que fue siempre mi vida, que es la necesidad de descifrar o de revestir ese misterio de existir. Para mí lo que me obsesiona cuando pintaba o cuando escribo o cuando pienso, que para mí también es una creatividad que se manifiesta en mis ensayos, no en mi poesía, trato de desentrañar el misterio del paso de no estar al estar. O sea, la idea de que yo no existí y de alguna forma aparezco en la existencia como recibiendo a la existencia. Y esa recepción de mí soy yo. Y eso es lo que a mí me parece que reproduce el acto creador. Que aquello que no es y comienza como un susurro y uno le va dando forma y de repente acontece lo creativo. Y me doy cuenta que es casi independiente que sea pintura a que sea escritura. Lo interesante es esa chispa creativa que es portadora de un sentido que uno busca darle, forma, danza, música, lo que sea. Pero la creatividad como el lugar donde eso se recibe y se plasma y se manifiesta. Voy a leer un poema. Hace apenas días murió mi padre. Hace apenas tanto. Cayó sin peso, como los párpados al llegar la noche o una hoja cuando el viento no arranca, acuna. Hoy no es como otras lluvias. Hoy llueve por vez primera sobre el mármol de su tumba. Bajo cada lluvia podría ser yo quien yace. Ahora lo sé, ahora que he muerto en otro. Siempre en mi vida fue, si lo pienso ahora, la búsqueda de la belleza. Y encontraba una forma de traer a la palabra y por lo tanto manifestarla algo que para mí era bello. Creo que eso es mi concepción de la poesía, ¿no? La posibilidad de lo que todavía estaba, por así decirlo, como mudo, pueda tener palabra, ser comunicable y en esa palabra verse, ¿no? No es tanto un decir, sino un mostrar. Y en ese mostrar uno mismo descubre lo que todavía no sabía que estaba viendo o que estaba haciendo. Creo que el silencio que tanto nos intriga, ¿no? El silencio, según mi experiencia, el silencio no es, el silencio da. ¿Y qué da el silencio? Da la posibilidad de escuchar. El silencio se retira, por así decirlo, para que podamos escuchar, oír aquello que está y que no sabíamos que hablaba.
En realidad yo tengo por norma cuando leo poesía en público. Como norma quiero decir casi como palpar o como medir cómo salió el evento. El silencio que queda después de la lectura. Yo, como a medida que voy leyendo, me pasa incluso cuando doy clases también, voy de nuevo como palpando el grado de escucha que hay, ¿no? Y el grado de escucha que hay, curiosamente, lo genera el grado de silencio dentro del cual se habla, ¿no? Yo no separo para nada la palabra del silencio, ni el silencio de la palabra. Creo que es el flujo y reflujo de lo mismo, que es del manifestarse. No obstante, hay una prioridad. O sea, cuando yo nací, y a diferencia de lo que opina Aristóteles, nada menos, que dice que somos animales del logos, animales del habla, cuando yo nací yo no hablaba. El habla fue un don que me hizo la comunidad a mí. O sea, la forma de acogerme la comunidad fue dándome un lenguaje con el cual interactuar con ellos. Pero yo sí tenía como capacidad propia y por lo tanto anterior a la posibilidad del hablar, el haber nacido oyente. O sea, si yo no hubiera nacido como oyente, no hubiera podido hablar. Por lo tanto, la escucha antecede a la palabra, orgánica, incluso biológicamente hablando. Por eso para mí crear es poder volver al silencio. El silencio no es, el silencio da, ¿no? Y que volver al silencio es volver al habla, pero volver desde donde el habla nace. Entonces, hablar desde el silencio, no es hablar sobre el silencio. Y hablar desde el silencio es hablar, pero hacer que de alguna forma lo que uno dice contenga tácitamente ese silencio que desapareció en el momento que dio para que aparezca la palabra. O sea, el silencio se retira dando la palabra, pero de alguna forma la palabra tiene que estar todavía, yo diría, como porosa, como mojada de ese silencio del que emerge. Entonces, de esa forma, la palabra nos vuelve a llevar al silencio, porque en el silencio habla. Nosotros vivimos normalmente en un mundo donde oímos, pero el oír es otra cosa que el escuchar, ¿no? Podríamos decir que el escuchar es el paisaje y el oír es el árbol que corta el paisaje. Nosotros oímos la concreción, oímos el mensaje, el significado, el sentido, como se quiera llamar. Pero el escuchar es todo aquello que no entró en lo concreto del oír. Pero no obstante, si nosotros no tenemos la escucha, que abarca mucho más que el oír, ese oír no tiene dónde resonar. Solamente si planteamos el silencio como el paisaje de la palabra, vamos a ver la palabra enriquecida en ese paisaje a través del cual tiene espacio para extender su significado, su sentido, más allá de aquello que escuchamos. Lo mismo es que cuando yo escucho hablar a otro, en realidad lo propio del otro y lo único del otro no es la palabra, porque la palabra son las mismas que usamos todos, sino que es su propia voz. Y sin embargo, la voz es aquello que no escuchamos porque se retira para poder decirnos aquello que es común a todos. Entonces está siempre este elemento que se sustrae a la concreción, pero que es la riqueza absoluta para que esa concreción pueda ser algo más, en el caso del lenguaje, que la moneda de cambio, que son las palabras que usamos todos los días, y que son las mismas que se pueden usar en un poema, y sin embargo en el poema resuena. Bueno, ¿qué resuena? Suena el silencio.
Entonces, para mí, volver a escribir, de alguna forma, cada vez es volver a ese silencio donde aprendí a escuchar que las cosas y todas las cosas son hablantes y que nos buscan a nosotros para decirse. No es, si yo voy a una exposición y veo un cuadro, entre todos me paro frente a uno, me acerco, lo miro y digo, qué lindo, el cuadro me llamó a mí. ¿Y para qué me llamó? Para saberse. Porque el hombre es ese lugar donde la naturaleza o la creación humana encuentra el lugar donde decirse y por lo tanto, humanamente hablando, donde completarse. Vení, Jano, Janito. Jano. Este es mi último libro, Dioniso, Eros creador y mística pagana. Tomo a Dioniso como el dios, si tuviera que decir una palabra, diría del brotar, ¿no? Dioniso era, en los griegos, cuando algo brotaba, decía Dioniso. Era el pulsar de la vida en su aparecer. Era lo que también, quizás bajo otras categorías, llamaban la physis, ¿no? Que no es la naturaleza para nosotros, porque ya es una palabra colonizada humanamente, sino era el asombro de que la tierra dé. Y eso simboliza mucho Dioniso. Algo muy curioso es que Zeus, el dios del dioses, tiene solamente 2 hijos que nacen de su propio cuerpo. Y es Atenea, que es la razón, que nace de su frente y que curiosa y significativamente va a terminar siendo la diosa de la guerra también. Y por otro lado Dioniso, que él lo hace nacer de su muslo. Entonces como que cintura arriba es el pensamiento y Dioniso es cintura abajo, ¿no? Está entre los testículos y la tierra. Es como la mediación. Yo diría que es la vida antes de volverse proyecto. La vida en su pujar, en su soltar, ¿no? Digo, en la tragedia Las Bacantes, todo el primero es un coro de mujeres que se quejan porque sus vientres ya no son fecundos, porque la tierra es árida, porque todo está seco. Y cuando viene Dioniso, donde él pisa brota miel y vino. Entonces es por antonomasia la naturaleza como fecundidad. Y por otro lado es caótico, porque cuando los griegos arman el Olimpo, que podríamos decir que es el presidente con sus ministros, para teatralizar la comprensión que ellos tienen de la vida, son 12 dioses en el Olimpo. Y el 12º, el más joven y el último en llegar, es Dioniso. Pero es un dios que es un extranjero, no saben de dónde viene. Y es un dios además que no respeta las reglas, al contrario, las contradice. Entonces los griegos meten dentro de la racionalidad griega al caos, a Dioniso. Y Dioniso es el que sostiene abierto el Olimpo. O sea, es como la sal que no hace que se pudra la razón. También en plena noche la nieve se derrite blanca y la lluvia cae sin perder su transparencia. Es ella, la noche, la que nos libra de los reflejos, la que nos expande las pupilas. Lo que busca con su bastón el ciego es la luz, no el camino.